Hola, y gracias por acompañarme hoy en este viaje a una historia que pocos se atrevieron a contar. En este video, revelaremos la verdad emocional que durante años permaneció oculta tras la imagen perfecta de Drew Scott y su matrimonio con Linda Phan. Lo que parecía una vida de ensueño, guardaba un conflicto silencioso, que terminó marcando profundamente su identidad y su bienestar. Hoy conoceremos el comienzo de esa verdad. Durante mucho tiempo, el mundo vio a Drew Scott como el hombre carismático de la televisión, el rostro amable de un imperio mediático que transformaba casas y generaba sonrisas. Sin embargo, bajo esa fachada, existía un hombre dividido entre la expectativa pública y un dolor privado que crecía en silencio. Fue esa dualidad la que dio origen a una historia compleja en la que el éxito y la vulnerabilidad comenzaron a chocar de manera inevitable. Gracias por ver mi video, y te invito a suscribirte al canal, para que puedas seguir creando contenido con toda la dedicación y el esfuerzo que merece esta comunidad. Para entender el origen de esta doble vida emocional, es necesario retroceder a los primeros capítulos de su historia. Drew siempre fue un observador meticuloso desde la infancia, alguien que aprendió a cumplir con las expectativas de los demás incluso antes de reconocer sus propias necesidades. Ese hábito de agradar y de sostener una imagen sólida frente al mundo, se convirtió con los años en su mayor fortaleza, pero también en una carga emocional difícil de soportar. Cuando alcanzó la fama internacional, la presión por mantener la sonrisa perfecta se multiplicó, y con ella crecieron los silencios que lo alejaban de su propia verdad. En esta primera parte entenderemos el punto de partida, el rostro desconocido de un hombre que aprendió a ocultar sus inseguridades para no defraudar a nadie. Lo que veremos a continuación no es el relato de una celebridad exitosa, sino el retrato humano de alguien que durante mucho tiempo vivió atrapado entre lo que era y lo que creía que debía ser. Para comprender la complejidad emocional que Drew Scott enfrentaría en su vida adulta, es necesario observar primero el terreno donde crecieron sus primeras inseguridades. Mucho antes de la fama, Drew era un niño que vivía en una granja sencilla en Maple Ridge, rodeado de naturaleza y de un ambiente familiar que valoraba el esfuerzo y la disciplina. Aunque sus padres eran figuras de apoyo constante, el entorno marcaba una diferencia clara entre lo que era necesario y lo que era posible. No había lujos ni espacio para fragilidades, y eso forjó una mentalidad de resistencia que Drew interiorizó desde muy pequeño. Junto a su hermano gemelo, Jonathan, y su hermano mayor, J.D., creció compartiendo responsabilidades que no siempre coincidían con sus inclinaciones naturales. Mientras Jonathan destacaba por su energía impulsiva, Drew prefería observar, planificar y crear pequeñas ideas que solo existían en su imaginación. Esa diferencia lo hacía especial, pero también lo convertía en blanco de burlas en la escuela, por su estatura por encima del promedio y por su carácter reservado. En vez de mostrar su dolor, aprendió a ocultarlo bajo una serenidad forzada que se volvería parte de su identidad para siempre. Con el tiempo, esa tendencia a protegerse emocionalmente se transformó en una costumbre de construir fachadas. Drew entendió que mostrar dudas podía ser interpretado como debilidad y que era mejor adaptarse que confrontar. Mientras su hermano encontraba confianza en la construcción física de proyectos, Drew la buscaba en los planos que dibujaba en silencio, intentando ordenar un mundo que con frecuencia se le volvía caótico. Esa necesidad de control interior fue creciendo junto a la percepción de que nunca era suficiente aunque nadie se lo hubiera dicho de manera directa. Cuando alcanzó la adolescencia, descubrió la actuación como una salida inesperada. Sobre el escenario podía expresar lo que en su vida diaria ocultaba sin pensarlo. Sin embargo, esa misma actividad que debería haber sido liberadora, se convirtió en otra forma de presión. Cada vez que interpretaba un papel, recibía elogios por su seguridad y su carisma, dos cualidades que en realidad ocultaban un constante miedo al fracaso. Así se fue creando un contraste doloroso entre lo que los demás veían y lo que realmente sentía. Antes de convertirse en una figura conocida, Drew ya llevaba dentro una mezcla de talento, sensibilidad y dudas profundas que lo acompañarían por años.
Ese origen marcado por un deseo constante de cumplir con las expectativas ajenas sería el ingrediente principal del conflicto emocional que más tarde estallaría en su matrimonio. Cada sonrisa que mostraría ante las cámaras estaría sostenida por esta historia inicial, donde la fortaleza y la fragilidad convivían, sin encontrar un equilibrio verdadero. A medida que Drew dejaba atrás su adolescencia, comenzaron a surgir decisiones que definirían el rumbo de su vida adulta. Aunque muchos imaginan que su destino siempre estuvo ligado al mundo inmobiliario, la verdad es que sus primeros pasos apuntaban directamente a la actuación. Era en ese espacio donde se sentía libre de mostrar matices que en su vida cotidiana escondía por temor a ser malinterpretado. La personaje que interpretaba le permitía distanciarse por un instante de la inseguridad que cargaba desde niño, y reemplazarla por una versión fortalecida de sí mismo, aunque fuera solo por unos minutos. Durante esos años participó en proyectos teatrales escolares y en pequeñas producciones televisivas en Vancouver. Este periodo marcó el inicio de su doble vida emocional. Frente a las cámaras se mostraba confiado y seguro, mientras que en privado dudaba de cada paso que daba. No estaba seguro de si era lo suficientemente talentoso, o si sus esfuerzos terminarían en un futuro incierto. El miedo constante a no cumplir las expectativas se volvió una sombra que lo acompañaba a cada audición. Cuando sus ambiciones actorales no se concretaron como esperaba, Drew encontró en su hermano Jonathan una oportunidad inesperada. Ambos comenzaron a explorar el mundo inmobiliario, combinando las habilidades prácticas de uno con las capacidades organizativas y visión creativa del otro. Lo que surgió como un proyecto pragmática, pronto se transformó en un giro radical. Descubrieron que juntos podían crear algo más grande que un negocio. Estaban construyendo una marca. Fue en ese contexto cuando conoció a Linda Fan durante un evento en Toronto, un encuentro que cambiaría por completo la narrativa emocional de su vida. Linda destacaba por su energía creativa, una mezcla de disciplina estética y entusiasmo que llamó inmediatamente la atención de Drew. Ambos compartían intereses relacionados con el diseño y la innovación, y la conexión fue inmediata. Para Drew, ella representaba un equilibrio que creía haber buscado durante mucho tiempo. Su presencia le daba estructura, claridad, y una sensación de pertenencia que pensaba haber perdido en los años de incertidumbre profesional. El ascenso de Property Brothers terminó amplificando esa imagen de pareja ideal que muchos comenzaron a admirar. Entre grabaciones, viajes y entrevistas, la relación entre ellos se volvió parte del relato público que fortalecía la marca. Todo parecía alinearse en una narrativa de éxito. Una carrera consolidada, un amor estable y un futuro prometedor. Sin embargo, esa percepción positiva escondía tensiones que aún no se revelaban. Para Drew, cada logro sumaba una capa más a la imagen que debía sostener. Para Linda, cada proyecto éxito reforzaba la idea de que debían estar siempre a la altura de lo que el público esperaba. Lo que no sabían era que esa misma imagen perfecta que tanto los impulsó, comenzaría poco a poco a convertirse en el origen de las grietas que marcarían su matrimonio. La presión por mantener una vida impecable sin margen para errores, emociones desbordadas o dudas personales, se transformó en una exigencia continua que ambos aceptaban sin cuestionar. Así iniciaba una etapa en la que la pareja parecía avanzar unida, pero emocionalmente comenzaba a alejarse sin darse cuenta. Con el paso del tiempo, la vida de Drew y Linda comenzó a moldearse alrededor de una rutina que, aunque parecía funcional, escondía una tensión creciente. Los viajes constantes de trabajo, las grabaciones ininterrumpidas y la necesidad de mantener una imagen armoniosa se volvieron parte de un engranaje que no permitía pausas reales. Mientras tanto, la convivencia diaria mostraba pequeños indicios de desgaste emocional que ninguno de los dos quería enfrentar de manera directa. Para el público, eran una pareja ejemplar, pero en la intimidad, los silencios empezaban a pesar más que las palabras. La exigencia por sostener una vida estéticamente perfecta se convirtió en una regla no escrita que marcaba cada rincón de su hogar. Desde la forma en que debían organizar el espacio, hasta la manera en que se comunicaban, todo seguía un guión de delicadeza calculada.
Lo que inicialmente parecía un esfuerzo mutuo por cuidar la relación, se volvió una coreografía repetida que anulaba la espontaneidad. Drew comenzaba a sentir que cada gesto debía ser medido y cada conversación filtrada para evitar cualquier sombra que pudiera romper la imagen que ambos habían construido. Las diferencias profundas que habían sido ignoradas durante los primeros años, comenzaron a establecer un abismo progresivo. Drew deseaba formar una familia, un deseo que llevaba arraigado desde su infancia, mientras que Linda prefería esperar y priorizar proyectos profesionales y personales. Cada vez que el tema surgía terminaba diluyéndose en excusas diplomáticas que dejaban a Drew con una sensación creciente de invisibilidad. Esa disparidad no quedaba registrada en las cámaras, pero se volvía una presencia constante en su intimidad. Al mismo tiempo el hogar se transformó en un escenario, donde ambos actuaban versiones idealizadas de sí mismos. Las conversaciones importantes eran reemplazadas por decisiones prácticas. Las necesidades emocionales quedaban pospuestas para más tarde, y ese más tarde nunca llegaba. Drew se refugiaba en la carga laboral, mientras que Linda enfocaba su energía en proyectos creativos que la mantenían activa y en movimiento. Aunque compartían el mismo espacio, era evidente que cada uno transitaba por su propio camino interno, sin posibilidad de encontrar un punto común. Los conflictos silenciosos comenzaron a tener un impacto directo en la salud emocional de ambos. Drew experimentaba un agotamiento profundo que no se aliviaba con descanso. No podía identificar exactamente el origen del malestar, pero sabía que estaba perdiendo contacto con su propia esencia. La falta de reconocimiento afectivo y la sensación de vivir una vida guionizada lo empujaban a un estado de ansiedad constante. Linda, por su parte, empezaba a percibirlo distante, sin comprender que esa distancia no era desinterés, sino un intento desesperado por evitar un enfrentamiento emocional que temía no saber manejar. Mientras las redes sociales se llenaban de imágenes cuidadas de viajes, sonrisas y celebraciones, la realidad dentro de la casa era muy distinta. Cada publicación reforzaba la presión por mantenerse impecables. Para Drew, esa dualidad se volvió especialmente difícil. La brecha entre lo que mostraba y lo que sentía era tan grande, que comenzó a experimentar una desconexión interna. Ya no sabía si la versión que aparecía en las fotografías era un reflejo auténtico o una interpretación que sostenía para no defraudar a nadie. Esta etapa marcó el inicio de un deterioro emocional, en el que la pareja avanzaba sin rumbo claro. Aunque no existían discusiones fuertes ni episodios de ruptura explosiva, la acumulación de pequeñas decepciones y expectativas incumplidas generaba un desgaste silencioso, que corroía el vínculo desde adentro. Era el preludio de una crisis mayor, que exigiría decisiones profundas y conversaciones que hasta ese momento ambos habían evitado con cuidado. A finales de los últimos años, la tensión acumulada en la vida de Drew alcanzó un punto en el que ya no era posible sostener la fachada que durante tanto tiempo lo había protegido. La mezcla de cansancio emocional, presión pública y silencios prolongados lo llevaba a un estado de agotamiento que no podía disimular ni siquiera frente a las personas más cercanas. Cada día se volvía una repetición de obligaciones y expectativas que lo alejaban de cualquier espacio de autenticidad. Fue entonces cuando su terapeuta le recomendó hacer algo que nunca antes se había permitido: detenerse. Eligió viajar solo a un lugar apartado en Big Sur, un entorno donde el mar y los acantilados ofrecían un silencio que no encontraba en su vida diaria. Durante 5 días se desconectó de todo, sin cámaras, sin redes sociales, sin rutinas, marcadas por la productividad. Por primera vez en mucho tiempo se enfrentó únicamente a sus pensamientos, sin filtros ni distracciones. En ese retiro comenzó a escribir un diario que pronto se convirtió en un desahogo necesario. Cada página reflejaba emociones que había reprimido durante años: miedo, culpa, frustración y una profunda sensación de desconexión con la vida que parecía vivir. Mientras escribía, reconoció algo que hasta ese momento no se había atrevido a admitir: había estado actuando incluso en su propio hogar. La imagen del esposo perfecto, del profesional impecable y del hombre siempre disponible para el público, había borrado su identidad real.
En uno de los pasajes más dolorosos de su diario confesó que sentía que su matrimonio se desmoronaba, no por falta de amor, sino por la imposibilidad de sostener una convivencia basada en la apariencia y no en la verdad. Esa revelación no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una larga acumulación de silencios que lo habían llevado al límite. Al regresar decidió que ya no podía continuar callando. Eligió una noche tranquila para hablar con Linda en la cocina, un espacio que solía ser testigo de momentos simples y cotidianos, pero que ahora se convertía en escenario de una conversación decisiva. Drew le dijo que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien, y que necesitaba recuperar su autenticidad, aunque eso implicara enfrentar dolor o incertidumbre. Fue una confesión larga, tensa y profundamente honesta. Linda escuchó en silencio, y cuando finalmente habló lo hizo con una mezcla de sorpresa, tristeza y alivio. Esa noche no tomaron decisiones definitivas, pero sí acordaron algo que cambiaría por completo la trayectoria de su relación: dejar de sostener una historia que ya no los representaba. Era el inicio de un proceso que exigiría tiempo, paciencia, y una sinceridad que hasta entonces ninguno se había permitido. Aunque la conversación no resolvió de inmediato sus problemas, sí abrió la puerta a una nueva etapa donde cada uno comenzaría a reconstruirse sin miedo a mostrar su vulnerabilidad. Un mes más tarde, Drew participó en una serie de entrevistas privadas para un proyecto sobre bienestar emocional masculino. En principio estaba todo planeado para hablar de equilibrio personal y presión mediática. Sin embargo, durante una de las sesiones, se permitió por primera vez hablar en voz alta de su crisis matrimonial. No lo hizo como celebridad ni como figura pública, sino como un hombre cansado de sostener una versión idealizada de su vida. Esa sinceridad inesperada impactó profundamente a quienes estaban presentes, y aunque la entrevista no fue publicada en su totalidad, algunos fragmentos comenzaron a circular de manera informal. La reacción del público fue inmediata y dividida. Algunos lo apoyaron por su valentía al mostrar su vulnerabilidad, mientras otros criticaron la manera en que expuso su situación personal. Aunque la atención mediática aumentó de forma abrupta para Drew, aquel instante representó un punto de inflexión. La verdad que durante años había evitado por fin encontraba espacio para salir a la luz. A pesar del ruido exterior, lo que realmente transformó su perspectiva fue el alivio interno que sintió al dejar de cargar con un papel que ya no podía representar. Tras esa confesión comenzó un proceso profundo de reconstrucción personal. Redujo sus compromisos laborales y dedicó tiempo a actividades que había postergado: pintar, actuar en pequeños espacios y reflexionar sin prisa. Por primera vez en mucho tiempo buscaba conocerse sin filtros. No se trataba de salvar una imagen, ni de sostener una relación por obligación, sino de reencontrarse con la parte de sí mismo que había quedado atrapada entre exigencias y expectativas ajenas. Este periodo marcaría el inicio de una nueva vida, en la que Drew comprendería que la verdad, aunque duela, puede ser el único camino posible hacia la libertad interior. La etapa posterior a su confesión marcó el inicio de una vida que Drew nunca había imaginado. No era una vida perfecta, ni una historia cerrada, sino un espacio en transformación constante, donde cada día representaba un aprendizaje. Tras reducir sus compromisos profesionales, comenzó a reencontrarse con actividades que había abandonado por años. Volvió a pintar retomando colores y formas que parecían expresar emociones que no lograba poner en palabras. También regresó al teatro en espacios pequeños donde no existían presiones de audiencia ni expectativas externas. Esa libertad creativa le permitió experimentar una autenticidad que había perdido lentamente mientras construía su imagen pública. El proceso de sanación también los llevó a enfrentar tensiones que habían surgido con su hermano Jonathan. Durante años funcionaron como un dúo inseparable, pero la crisis emocional de Drew expuso diferencias que habían sido ignoradas. Jonathan temía que las revelaciones de su hermano afectaran la marca que tanto habían construido juntos. La distancia entre ambos se volvió evidente, pero con el tiempo comprendieron que la decisión de Drew no era un ataque sino un acto de supervivencia personal.
Finalmente, lograron recuperar su cercanía, ya no desde la fusión que los caracterizaba, sino desde el respeto mutuo por sus caminos individuales. Paralelamente, Drew encontró en la divulgación emocional una nueva forma de conectar con el público. Comenzó a participar en conferencias universitarias y en foros dedicados a la salud mental donde compartía su experiencia sin dramatismos pero con una honestidad que sorprendía a quienes lo escuchaban. Su mensaje era directo: la vulnerabilidad no es una debilidad, sino un puente hacia la autenticidad. La respuesta fue inmensa. Personas de distintas edades comenzaron a escribirle agradeciendo su valentía al exponer sentimientos que muchos temían admitir. Ese impacto inesperado lo llevó a crear un espacio digital, donde cualquier persona podía compartir silencios, historias y procesos de sanación sin ser juzgada. En medio de esa transformación personal, tomó una decisión simbólica que representó un cierre necesario. Se mudó de la casa que compartía con Linda, una vivienda que durante años fue el escenario de momentos felices pero también de silencios dolorosos. La habitación estaba cargada de recuerdos que no le permitían avanzar. Su nuevo hogar, un espacio sencillo cerca del mar, se convirtió en un refugio donde podía respirar sin la presión de representar una imagen perfecta. Allí comenzó a escribir un libro centrado en la reconstrucción emocional, una obra que no buscaba dar respuestas universales, sino compartir el camino que lo llevó a recuperar su propia voz. Mientras tanto, Linda vivía su propio proceso de introspección. Tomó distancia de la exposición pública y se centró en proyectos personales relacionados con el diseño y el bienestar. En una entrevista escrita explicó que ambos habían sostenido durante años una relación basada en el miedo a fallar, y no en la autenticidad. Reconoció que aunque construyeron algo hermoso, también descuidaron la posibilidad de expresarse con libertad. No definió su separación como un fracaso, sino como una transición necesaria, para que ambos pudieran reencontrarse consigo mismos, sin la sombra de expectativas mutuas. La cuestión sobre si Drew y Linda retomarían su relación permaneció abierta. No existían declaraciones definitivas, pero sí un entendimiento silencioso de que antes de pensar en reconciliaciones, debían consolidar su propio bienestar. Vivir en casas separadas no significó un rechazo, sino una pausa consciente. Ambos mantenían comunicación y respeto, aunque sus vidas avanzaban por caminos diferentes. Drew incluso fue relacionado con una terapeuta mexicana llamada Regina Torres, aunque nunca confirmó ni negó esas especulaciones. Su prioridad no era iniciar una nueva relación, sino descubrir una forma de amar que no dependiera de la perfección. El impacto de la sinceridad de Drew no se limitó a su entorno inmediato. Su discurso sobre la necesidad de dejar de fingir se volvió viral, y resonó con miles de personas que se veían atrapadas en relaciones silenciosas. Una frase suya se repitió en redes sociales y conferencias: a veces la valentía no está en quedarse, sino en atreverte a decir, ya no puedo más. Ese mensaje se convirtió en un punto de partida para muchas personas que atravesaban crisis afectivas sin saber cómo expresarlas. Drew no pretendía convertirse en referente, pero su experiencia lo transformó en una voz necesaria en temas de salud emocional masculina. El cambio más profundo fue interno. Por primera vez en años, Drew aprendió a vivir sin una versión idealizada de sí mismo. Sus días ya no estaban marcados por la necesidad de complacer, ni por el peso de representar seguridad. Ahora existían momentos de duda, nostalgia y vulnerabilidad, pero también una serenidad que antes no conocía. Comprendió que no era necesario sostener una imagen perfecta para sentirse digno, y que el verdadero crecimiento surgía de aceptar sus propias cicatrices. Lo que antes percibía como debilidad, se convirtió en su mayor fortaleza. En este nuevo capítulo de su vida, Drew descubrió que la autenticidad no es un destino, sino un proceso continuo. Aprendió a soltar sin rencor, a dejar espacio para lo inesperado, y a caminar sin la carga de expectativas ajenas. Su historia no termina con un final romántico convencional, sino con un renacimiento personal, que redefine completamente su manera de relacionarse con el mundo.
Hoy su voz ya no está destinada a sostener una fachada, sino a compartir lo que significa reconstruirse desde dentro. Su vida no es perfecta, y no intenta serlo. Es real, honesta y profundamente humana. Cada paso que da hacia adelante refleja una verdad que estuvo escondida durante años. Ya no necesito demostrar que estoy bien. Solo necesito estarlo, aunque sea en fragmentos pequeños. Ese es el mayor legado de su viaje, la libertad de vivir sin personajes, sin guiones y sin miedo a mostrarse tal como es.